Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda su servidor Armando Villa y siempre con el gusto de saludar socio, amigo José Padilla Hernández, amigo y servidor, y pues con el gusto de estar aquí contigo compartiendo este foro, pues para disertar algunos temas que son de interés general, que corresponden al ámbito legal, fiscal, seguridad social, etc. Y pues qué gusto de estar aquí nuevamente para que la gente que nos sigue a través de estos medios pues obtengan algo por cuanto hacia temas de los que ya acabo de comentar. Claro que sí. Muchas gracias por seguir su capacitadora CADE, a este programa que por supuesto es para ustedes. Y bueno, antes de iniciar con nuestro tema, fíjate que estaba reflexionando, José, son cosas distintas, ajenas, pero bueno, también de alguna manera te hacen reflexionar y te hacen pensar, ¿verdad? Que acaban nuestros legisladores de realizar una comisión o un grupo de amigos, de Rusia, fíjate, un grupo de amigos de Rusia. Uh-huh. Nuestros legisladores de Morena, nuestros legisladores de, pues los seguidores de Morena y sus secuaces, dicen por ahí, ¿verdad? Grupo de amigos de Rusia, hazme el grandísimo favor. Esto me da así algo, me mueve todos los pensamientos del por qué mucha gente a veces no piensa, ¿verdad? Bien, a veces, pues ¿por quién va a votar? Porque como amigos de Rusia. Y luego nuestro presidente José saliendo a decir, bueno, vamos a convocar a una asamblea universal, ¿no? O sea, del mundo mundial, dice, ¿no? Del mundo mundial. ¿Para qué? Pues para casi regular a los medios, porque están sesgando la información. Así como los sesgos de esa información contable fiscal, José, de la que vamos a tratar y que a veces no entendemos, ¿verdad? No entendemos el porqué de esas malas prácticas en este ámbito, que si bien es cierto es legal, José, pero no pasa desapercibido, no debe pasar desapercibido, y tampoco se debe de olvidar que el contador es garante, ¿verdad? Es garante de que este tipo de cosas, como es el caso, estimados amigos, de las actas de asamblea, porque forman parte de los documentos que integran la contabilidad, José. Ciertamente, de hecho lo dice el mismo artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los libros sociales. Aquí el tema a comentar sería, ¿acaso será responsabilidad del contador que tenga que estar al pendiente de este tipo de documentos, Armando? Porque fíjate que me viene a la mente otro tema que hace mención pues, de manera indirecta al contador. ¿Cuál? Hoy día vamos a hablar de las actas de asamblea. Pero hay otro tema que está relacionado con lo que vimos la última vez, y es el tema del beneficiario controlador. Claro. Ahora se agrega un artículo 32B ter. Fíjate, me encantan las denominaciones de los nuevos artículos. 32B ter, 32 Cuater, 32 y una serie de quintos. Entonces estamos en Roma. Entonces ahí se hace mención en el 32B ter. Bueno, pues es que nuestro derecho tiene la base del que romano. Hay cierta información que corresponde al beneficiario controlador que corresponde a la contabilidad, y entonces cualquiera pensaría que esta chamba le corresponde al contador. Ya chole, ¿no? Bueno, el no, contador todo. por supuesto que no, pero déjame decirte algo. Acabamos de decir, el contador es garante de, si forma parte de la contabilidad, José, pues a lo mejor no como responsable, ¿verdad? Pero sí como, quizás, consejo de vigilancia, tal vez. Estamos hablando ya. Tal vez. Pero, pues forma parte de la contabilidad. Además, estas actas de asamblea, José, cuando se distribuyen dividendos o se aumenta el capital social, se tienen que guardar, pues se tienen que conservar por toda la vida de la empresa. Sí, es cierto, y además es el 30, lo dice el 30. Que el contador tiene que enterarse de todo esto. Pero ¿acaso el contador tiene que conocer todo ese tipo de cuestiones, temas corporativos, sí, Armando? Sí.
Sí, sí lo llevó en la escuela. Lo llevó en la escuela. Forma parte de los Cuando temarios. estudió la carrera, A ver, ambos tenía somos- 20 y tantos años. ambos Eso somos fue académicos. hace 20 años. A lo ver, mejor. pero es que en las asambleas, por favor. Es que José. sabes que tú estás presumiendo, fíjate, tú estás cometiendo No, yo digo que sí. un tipo, no sé ¿Qué? si error o cómo llamarlo de la autoridad. Presumes. No. Y tú estás presumiendo No. que todos los demás contadores somos como tú y yo. No, yo soy muy humilde. Que somos, Yo no soy que estamos, muy- que nos soy muy preparamos, nos actualizamos y estamos No. en constante A ver, estudio. Pero es que Pues no lo luego no es presumo. así, Armando. Lo doy por hecho. A ver, José. No, que los demás, dije que los demás, no No, nosotros. a ver, sucede que salen de la universidad y están pidiendo 20,000, 30,000 pesos. Entonces son especialistas, conocen de todo o no. 20,000, 30,000 pesos un especialista es poco. No, a ver, están saliendo de la universidad, Ah, ya, de la ya. licenciatura. No, Están saliendo apenas. Que se conformen con, con 28. Que se conformen con 500 pesos. ¿Cómo crees? ¿Cómo No crees? seas gandalla. No, pero es que, a ver, entonces es especialista. Además, dicen, no, pues es que en la actualidad, pues ya no se va a requerir el contador, ¿no? Porque el reciclo, por ejemplo. ¿no? Ah, bueno, esos son otros Que no es- ingratos pero no, pero- que a todas luces se denota que no saben No nada. sabe nada. Por eso se atreven a decir barbaridades. Ahora, si el contador es todólogo, José. A ver, llega Luz y Fuerza, ¿quién sale? El contador. Llega la Secretaría de Finanzas, ¿quién sale? El contador. Llega el Seguro Social, ¿quién sale? El contador. El SAT. Llega el SAT, ¿quién sale? El contador. En todas partes sale el contador. Es más, hasta para ir al banco. El contador. En las pymes, ¿no? En las pymes, de las pymes a las micros. Sale el contador, no sé. Entonces tiene que saber. Ahora, además, déjame decirte algo importante. A ver, dentro de lo que vamos a estar platicando, existen algunos conceptos y algunos elementos que derivan de información que maneja el contador. Sí, es cierto eso, pero no todo. A ver, pero... Ahorita que estemos ya en puntos finos de No, claro, no cuestiones todos, estoy de corporativas, acuerdo, vas a decir, estoy ay, de acuerdo, caray, estoy de acuerdo, solo para que se relajen los contadores. A ver, está bien. te van a Pero yo diría- odiar, pero yo diría Armando. que sí. Te van a odiar. Pero yo diría que sí. Para eso estudian. O sea, y además sí llevan las materias, ¿eh? Sí llevan materias de derecho, José. Claro. Yo recuerdo que llevé... Y es más, llevaron mercantil. Sí, Derecho claro. mercantil. Están en plan. Ambos somos docentes. Pero pues llegaba el profe, No, se ponía no, ya le no, ¿cómo crees? ¿En dónde estudiaste? No me digas. No me digas. No me digas. Mejor así lo dejamos. Saludamos a todos los amigos universitarios, ¿verdad? Todos universitarios del Poli, de la UNAM, de cualquier institución privada, particular. Todos son los mismos temas, temarios, José. Traen lo mismo, no pueden traer cosas diferentes. Porque se habla de lo mismo. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Pues de las famosas actas de asamblea. Actas de asamblea. ¿Qué es un acta de asamblea? ¿No? ¿Qué es un acta de asamblea? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué va ahí? ¿A qué llegamos? Pues son elementos que vale la pena que los conozcan nuestros amigos, no solo los contadores, también los abogados, porque también en el derecho se da, ¿eh, José? Claro. Que no lo saben o no lo hacen. Que por cierto, las actas de asamblea, ahorita vamos a platicar sobre eso, pues tiene que ser un antecedente, José, que se tiene que agotar antes. Es una recomendación, ¿verdad? Solo recomendación, y vamos a dar nuestro punto de vista y vamos a dar nuestros argumentos del por qué tendrían que realizarla antes de presentar la declaración anual. Ciertamente es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque una vez que concluye un ejercicio fiscal de una persona moral, pues hay que rendir cuentas de cómo salimos, ganamos, perdimos, y si ganamos seguramente los accionistas pues a lo mejor van a querer parte de esas utilidades. Luego entonces primero se tienen que aprobar pues precisamente los estados financieros para que se pueda decretar el famoso dividendo de la utilidad. Esto tiene su razón de ser. O si no, para dar a conocer esos resultados, José. Por lo menos. ¿A quiénes? ¿A terceros? ¿Como cuáles? Como la autoridad. Sí, aquí, insisto, primero este órgano supremo llamado Asamblea de Accionistas son los que se sientan así como ahorita estamos tú y yo y los demás y pues, a ver, preséntame tus estados financieros, ¿cómo salimos, chaparrito? Ahí sí viene el contador. Vamos a ver, contador, ganamos, perdimos y si ganamos, ¿cuánto me toca? Para darle una estructura lógica para que nos entiendan bien nuestros amigos. Entonces, en el acta de asamblea, José, es en donde viene justamente donde se celebra
la discusión, la aprobación de esa información financiera, ¿verdad? De la conducción, de las operaciones, de los resultados, ¿verdad? De cómo va la empresa, la entidad, la organización. Y bueno, se llegan a los acuerdos, o puede que no lleguen a ningún acuerdo, ¿verdad? Y tengan que hacer alguna otra cosa, que tienen que llegar a resolutivos. Entonces, ese documento es en donde viene, ¿verdad? Todo esto que los accionistas necesariamente tienen que realizar. Y entonces aquí entramos a nuestro tema, José, porque dentro de las pymes, déjame decirte, y todos nuestros amigos lo saben, cuando constituyen una empresa, José, lo que se genera es el contrato social. Dicho de otra manera, el acta constitutiva, ¿verdad? Por disposiciones de la ley que le resulta aplicable, pero nos vamos a enfocar a la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí, claro. ¿Te parece? Y sobre todo nos vamos a enfocar a las sociedades anónimas, sí, sí. Porque de ahí ya para todas las demás, ¿ok? Sociedades anónimas que todos los contadores conocen y los empresarios también. Bueno, sucede que, José, lo primero que hacen es esa constitución, y en esa constitución vienen las estipulaciones de cómo va a estar la estructura de la sociedad. Claro. Objeto social. Lo principal. Socios, accionistas. ¿Verdad? Oye, ¿por qué mencionas a socios y accionistas? Bueno, porque puede ser socios, personas físicas, accionistas, personas morales. Ya. Sociedades de personas, pues. Ándale. Sociedades de personas civiles, ya. Okay. No, sociedades de personas. Yo le abonaría lo siguiente. Porque si bien es cierto que la ley mercantil lista 7 tipos de sociedades mercantiles, pero además ahí existen. Algunas se componen de personas y otras de capitales. Nombre colectivo. Luego entonces, si es de personas, socios. Si es de capitales, accionistas. ¿No? ¿Cómo? Pero bueno, sociedad de nombre colectivo. Vas a decir, oye, ¿qué quis que yo soy? Sociedad de nombre colectivo. No, sino porque la ley de renta se menciona socios o accionistas. O accionistas. Que el efecto es el mismo en renta, para efectos de renta. Así es. El efecto es el mismo. ¿Sale? Bueno. ¿Qué pasa aquí? Se reúnen, realizan su constitución y ahí ponen, ¿verdad? ¿A qué se van a dedicar? El domicilio social. El domicilio social. Quédense con esto del domicilio social. Domicilio social, porque va a ser algo relevante. Es muy importante que vamos a tocar posteriormente. Domicilio social. Que vamos a tocar posteriormente. ¿Sale? Y entonces, de ahí también, bueno, pues, cómo está compuesta, cuántas acciones tiene cada uno. Y si esas acciones, José, tienen derecho a voto o no. Así es. Y quiénes tienen poderes, ¿verdad? ¿Quién va a estar a cargo de la administración, del consejo de vigilancia? La estructura que trae el acta constitutiva, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Posterior a eso, entonces, bueno, y también, desde luego, ahí trae cómo se van a manejar el tema de las asambleas y los repartos de las utilidades o de los dividendos y demás. ¿No? Perfecto. Bueno, esto nos lleva entonces, José, a que las personas que inicialmente constituyen esta sociedad, ¿te parece que les llamemos accionistas? Sí. Vamos a llamarles accionistas. Los accionistas entonces van a ser titulares de documentos que amparan esa inversión, que se llaman acciones. Y entonces, por virtud de ello, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 111 y 141, de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, para llegar a las asambleas, José, el órgano supremo de toda organización es la asamblea de accionistas. ¿Ok? Órgano supremo. Son los que mandan. Asamblea de accionistas. Y bueno, ¿quiénes son los que van a tener, a partir justamente de estos títulos nominativos, con derecho a voto, van a poder participar en esas asambleas, José? Son accionistas que tengan esos documentos, esas acciones, pero que tengan derecho a voto. Claro. Porque van a votar. Si decimos que en las asambleas se va a resolver y van a llegar a acuerdos, entonces tendrán y deberán de tener esa facultad, esa atribución de ¿qué? De votar. Dicho esto, entonces, José, existen dentro del capital, que mencionábamos en otro programa, cuando nos resultaba aplicable el C11, hay un capital que es suscrito y un capital exhibido. ¿Cuál es la diferencia entre un suscrito y un exhibido? Pues que el exhibido ya está pagado, ¿no? Claro. ¿Verdad? El suscrito es el que se compromete a... El que se compromete a... Entonces, si no está pagada
ese capital, si no está exhibido, entonces no pueden votar en las asambleas. Claro. Simplemente no pueden votar. ¿De acuerdo? Entonces, José, sucede que, bueno, para acudir a las asambleas, los accionistas deben de tener enteramente pagadas sus acciones, ¿no? Sus participaciones y cada acción les da derecho a un voto. Y entonces, dentro de esa estructura, José, para que compartirlo con nuestros amigos, pues sabemos que desde el acta constitutiva se establece, ¿verdad?, si va a ser administrada esa sociedad por un administrador único o por un consejo de administración. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Administrador único, una sola persona. Cuando tenemos el consejo, hay varias personas que son las que se encargan de la administración de la persona moral. Y entonces aquí el administrador único o el consejo de administración nos señala la Ley General de Sociedades Mercantiles 142, 163, las obligaciones y atribuciones que tienen, José. Pero dentro de ellas quiero hacer énfasis, para que nuestros amigos lo sepan, a lo que se refiere el 142. El 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que me permito darle lectura para que veamos la trascendencia de esto. La administración estará a cargo de un administrador único o consejo de administración, que pueden ser socios o personas extrañas, José. Claro. Es decir, no necesariamente tienen que ser socios de la sociedad o accionistas, ¿verdad? Pueden ser personas extrañas, es decir, podría ser el contador o podría ser alguien ajeno. Claro. Un tercero, ¿verdad?, que puede formar parte de ese consejo de administración. ¿Cuál sería uno de los fines, fíjate, de nombrar a una persona extraña en la sociedad dentro del consejo de administración o como administrador? Porque tiene una visión más objetiva. Exacto. Va a emitir una opinión totalmente imparcial. Exacto. Entonces, es decir, no se va a inclinar por nadie. No va a ser el diablo que alguno de los otros sea su mejor amigo, su mejor amiga, no sé. Entonces, evidentemente, podría prestarse a me inclino para apoyar a aquel o aquella. Y si ese es un extraño, yo no apoyo a nadie, yo vengo aquí a hacer mi chamba y voy a emitir una opinión 100% imparcial. Entonces sí les beneficia, ¿no? Pero por supuesto. A las empresas, por supuesto. Es decir, vamos a pensarlo de manera diferente porque está a la disposición, existe el precepto que da la oportunidad de que existan personas extrañas a la sociedad, justamente para eso. Y además, bueno, para que exista un verdadero equilibrio en las decisiones, José. No vaya a ser que estén haciendo por ahí algunas artimañas y si fuese una persona que no tenga esta opinión imparcial, pues se esté tapando esa artimaña. Y sucede entonces que a través de esto, lo que estamos tocando, estimados amigos, van a ser lo que nosotros llamamos buenas prácticas corporativas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de las pymes y las micros, pues se encuentra ausente siquiera el concepto, José, de gobierno corporativo. Pero existe y es real a partir justamente de aplicar estas disposiciones. Y fíjate bien, José, amigos, lo que nos señala el artículo 158 respecto justamente de el Consejo de Administración o del Administrador Único. Fíjate, para que veamos la responsabilidad y la trascendencia. La responsabilidad de los administradores con la sociedad, una de ellas es, fíjate, de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro y archivo de información que previene la ley. ¿A qué te suena eso? Contabilidad. Claro. Declaraciones. Y entonces, ¿quién es responsable? El administrador único y el consejo de administración. Ellos sí son responsables. En otro programa decíamos, ¿no? Y hace un momento también estábamos señalando que el contador, ¿no? ¿Es responsable el contador o no? Aquí sí hay un señalamiento directo. Incluso, si recuerdas el Código Nacional de Procedimientos Penales, hace mención allá por el 421, si no mal recuerdo, lo que tú bien comentas, un compliance legal. Tiene que estar al pendiente de las obligaciones de la persona moral, porque si no, esta persona moral corre con la suerte de que la tengan que liquidar por no cumplir con ciertas obligaciones que las leyes le señalan. Y entonces, fíjate, parte de esas consecuencias y esos efectos de estas obligaciones, amigos, es el hecho de que se podrá remover
a esos miembros Así es. de ese consejo de administración o a ese administrador único. Ujú. Sucede que en las empresas familiares, que son mucho de las pymes, pues están ausentes estas prácticas, José, por justamente que se trata de una empresa familiar. Ujú. Pero si lo aprovechan, como lo vamos a estar comentando, verán que los resultados van a ser más favorables. Porque Claro. déjenme decirles, inclusive José, en la Constitución no solo se nombra el Consejo de Administración o al administrador único, sino también algo que conocemos, por supuesto, de la vigilancia de El la sociedad. comisario, ¿no? La vigilancia de la sociedad, José. La vigilancia de la sociedad. Y entonces esta vigilancia de la sociedad la vamos a encontrar del 164 al 171. Ujú. Y entonces ahí nos encontramos que los comisarios, ¿quiénes pueden ser los comisarios? Dice aquí el 164. Pueden ser comisarios socios o personas extrañas. Socios o personas extrañas. Y recordemos aquí que vale la pena siempre que el comisario sea un socio que no forma parte de ¿dónde? Del Consejo de Administración, Ujú. ¿verdad? ¿Para qué? Para esas sanas prácticas corporativas. Así ¿Por qué? es. Porque a partir de la estructura de este Consejo de Administración y de este de vigilancia, José, pues el de vigilancia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues efectivamente va a verificar si este está cumpliendo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí te dice que un pariente consanguíneo no puede ser, consanguíneo de los administradores no puede ser comisario. No. Por razones obvias. Claro. ¿Por qué? Lo que acabas de decir hace un momento. La imparcialidad y objetividad, ¿verdad? Y entonces, fíjense, sucede que hay muchos comisarios, José, inclusive contadores, amigos, y lo saben bien. Los nombran comisarios, Ujú. pero ni siquiera se dieron cuenta que los nombraron como comisarios, Exacto. José. Y no saben que tienen obligaciones y tienen ciertas atribuciones también. Y eso vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque es el antecedente de lo que se va a discutir Ujú. en las actas de asamblea. Claro. En las actas, en las asambleas, pues, de las cuales derivan las actas. Y fíjate, José, sucede, dentro de la vigilancia de la sociedad, una de las facultades de los comisarios, nada más para que tengan conocimiento, 166. ¿Tienes el 166? Sí, claro. 166. La fracción tercera, seguramente. Correcto. ¿Qué dice la fracción tercera? Artículo 166, les voy a... Cada que doy clase me acuerdo que si el alumno inmediatamente se va a la fracción tercera, lo regaño porque le digo, así no se lee. Primero ponme en contexto. Sí, claro. Oye, ¿cómo es? Artículo ¿Qué 166. dice el artículo? Son facultades y obligaciones de los comisarios. Comisarios. Tercera, realizar un examen de las operaciones. Examen de las operaciones. Documentación, Documentación. registros y demás evidencias comprobatorias. ¿A qué te suena esto, José? A ver, efecto fiscal rápido, Pues sí, inmediato. a la materialidad. Un tema que... Resuelto. Cuando les digo en los cursos de capacitación, José, les digo, a ver, con gobierno corporativo resolvemos materialidad, presunción de operaciones inexistentes y ingresos presuntos. Y me dicen, ¿cómo, hermano? ¿Cómo con el gobierno corporativo? No es cierto, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes por qué te dicen ellos que no? Porque seguramente nombraron como comisario una persona que no tiene ni la menor idea de estas cosas. Ahora, Y nada más lo aguas. ponen por cumplir un requisito que la ley mercantil le señala. Ahí va otra. ¿Quién revisa? Profesionalmente, señores. ¿Quién se encarga de revisar al contador? ¿Quién se encarga de analizar la contabilidad? ¿Quién se encarga de emitir una opinión de esa información? No hay otra persona. Qué bueno. Yo siempre les digo, es que somos los que estamos un paso, un nivel más alto, ¿sí? Que el contador sí. Para eso nos especializamos y para eso nos certificamos y para eso nos registramos y sacamos pues justamente esos documentos que nos amparan como auditores. Es lo que hace el auditor. José. Es lo que hace el auditor. Prácticas de auditoría. Señores, es lo que hace el auditor. Analizamos, revisamos las operaciones o no. Los registros contables también, por supuesto. Y fíjate lo que dice la fracción cuarta, José. Bueno, y voy a terminar de leer eso A ver. porque tiene que ver con lo que A comentas. ver. Dice, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundamentalmente el dictamen que se menciona Por eso. en el siguiente inciso. Debería de decir fracción, pero bueno. Pero por eso les dije opinión, ¿verdad?
hacemos el informe. La cuarta. Y la opinión, pero ahorita, déjame decirte. Cuando habla de el grado de extensión, señores, nosotros en la auditoría lo que hacemos es muestras, pruebas selectivas. Esa es la extensión. ¿Qué grado, verdad? ¿Qué grado de muestra voy a utilizar? Porcentaje de revisión, 100, 50. Eso está ahí. Desde Ley General de Sociedades Mercantiles. Y fíjate la cuarta. Cuarta, rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir por lo menos, el inciso está muy interesante, fíjate, la opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados. Siento que me estás cantando una canción de esas, tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. Pero es como, de veras, es una música linda para mis oídos. Es aquí como poesía, ¿no? Sí, no. Esto es una maravilla, de verdad, José. No, es que a veces la gente, los empresarios, déjame decirte, no entienden lo que es la labor de un auditor. Pero desde aquí está. Ahí está clavadísimo, ¿no? Sí, es hermoso. ¿Por qué? Porque el auditor va a revisar y va a opinar de esa revisión. Y entonces aquí, José, lo acabas de leer, tiene que rendir. No, pero yo no me quiero auditar. No es necesaria la auditoría, José. No. Bueno, no es necesaria si tienes al comisario que realice estas actividades. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Es aquí para salvaguardar tu patrimonio. Claro. No tiene nada que ver con las cuestiones fiscales. Nada. Vaya, de cumplimiento con una obligación fiscal. Igual y le puede extender la opinión, y la opinión lo puede extender, ¿no? Sí. Igual y lo puede extender. Pero bueno, señores, aquí está diciendo anualmente, rendir anualmente. Y entonces en las asambleas, José, tenemos ¿quién? El informe del Consejo de Administración y el informe del comisario. Pero además hay un punto relevante, José. Nada más algunas fracciones para no leer todo. Pero fíjate, la fracción 8, de este mismo artículo que estás dando lectura, del 166, nos dice que van a asistir los comisarios a la asamblea. O sea, tiene que asistir el comisario. Entonces ya tenemos, ¿quiénes? Accionistas, Consejo de Administración, administrador único. ¿Quién más? Comisario. ¿Integrantes de quién? Integrantes de la asamblea. ¿Verdad? Integrantes de la asamblea. Entonces, José, fíjate, a partir de las actividades y las responsabilidades, inclusive lo señalan como obligaciones, ¿verdad? Del comisario o de los comisarios. Entonces vemos ahí que tiene que revisar, ¿verdad?, la información financiera y tiene que presentar un informe. Y entonces aquí nos encontramos que esto forma parte, bueno, sí, de lo que va a tratarse, por supuesto, en las asambleas, vamos a decir, desde este momento ordinarias, y ahorita vamos a entrar a esos temas. Pero antes de entrar a los temas de la asamblea, como este preámbulo que estamos haciendo, José, también tenemos el caso de esta información financiera, que a veces, te digo, el contador es muy poco probable que se remita a estas disposiciones, porque pues dicen, es que sabes qué, que si no las cumplo, pues no pasa nada. Es real que no pase nada, es real que efectivamente no suceda nada, por lo que hace sanciones, tal vez multas, quizás no, pero por la conducción de la empresa, sí, porque José, recordemos que a partir de la información financiera y los estados financieros tienen como firme propósito que sirvan ¿para qué? Para la toma de decisiones. Claro. Y entonces, ¿cómo van a tomar decisiones de una información financiera? Por eso, porque las decisiones afectan y se toman a partir de la información financiera y afectan económicamente a la empresa, por eso se incluye, ¿verdad?, el apartado de la información financiera, y dice el 172, José, fíjate, bajo la responsabilidad de sus administradores, colegas, y verificamos que efectivamente se dé esto o no, sucede que anualmente tendrán que presentar un informe que contenga por lo menos el informe del administrador, José, un informe que contenga por lo menos cómo marcha la sociedad, las principales políticas contables. Y entonces aquí, José, ¿cómo qué políticas contables?
utilizadas para la generación de la información financiera. Ujú. ¿Cómo cuáles son? ¿Cómo cuáles serían esas políticas contables? Hace un rato estábamos hablando de eso que echan en el baúl de los recuerdos, ¿no? Claro. De hecho, fíjate que reiterando esa fracción tercera del 166, en donde dice y demás evidencias comprobatorias, que si bien es cierto que a lo mejor el hecho de que no se cumpliese en la materia mercantil, esto me va a rebotar en la cuestión fiscal, por lo que comentábamos que esto tiene que ver con la materialidad de las operaciones. Y si las políticas contables tú no dejas previamente y categóricamente establecido cómo se deben de cumplir estas, ejemplo, con las normas de información financiera, pues evidentemente que si bien es cierto que en el ámbito mercantil no tendré sanción, esto me va a repercutir en el ámbito fiscal y obviamente me pega en el patrimonio Sí, de los accionistas. ¿Por qué? Porque si en una revisión de la autoridad fiscal echa a un lado las deducciones, pues obviamente el impuesto se dispara y eso obviamente le pega en los dineros de los dueños de las empresas. Evidentemente que tiene una trascendencia enorme aquí este personaje. Desafortunadamente, como bien lo apuntabas, en las pymes como que no se le da esa importancia de vida y tarde que temprano vienen las consecuencias. y esas consecuencias no solo desde el punto de vista fiscal, porque tienen que saber los accionistas, José, y esto es lo que se trata justamente en las asambleas, pues tienen que saber los resultados del negocio, cómo va, si ganaron, si perdieron, si van bien, si van mal, qué tienen que hacer para corregirlo, porque por ejemplo ahorita el tema de la pandemia, Uh-huh. todo se distorsionó, todo salió mal, todo salió diferente. ¿Por qué? Porque son situaciones y circunstancias atípicas, ¿verdad? Uh-huh. Y esto afectó financieramente a todas las empresas, por supuesto, desde luego. Fortalece esto el siguiente inciso, donde dice, debe de proporcionar ese informe a partir de qué? Estados financieros básicos, José. Entonces, no se libran de los estados financieros. Los estados financieros básicos conocemos, ¿cuáles? Estados de resultados, El balance. balance, flujo de efectivo y variaciones. Variaciones del capital. Y variaciones en capital. B2, 3, 4 y 6. De las normas de información financiera. Por eso tienen que sacarlas. Bueno, y entonces vienen esos estados financieros y las notas, ¿verdad? Hay algo que se tiene que explicar y demás. El punto es de que esta información financiera, José, la tiene que estar presentando ¿quién? ¿Verdad? Los administradores, o sea, el consejo de administración o el administrador único, José. Claro. ¿Y en dónde? Y dice anualmente. Si dice anualmente, entonces, ¿en dónde, verdad? ¿En dónde? Y fíjense nada más, 173 como preámbulo para las asambleas que seguramente no han celebrado. Porque dirán ustedes ahorita que entramos a la asamblea, Armando, pero todavía no tenemos obligación de hacerlo. A ver, espera, vamos a ver. Y dice que el informe del administrador, el 173, José, el informe de los administradores y del comisario deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos 15 días antes de la fecha de la celebración de la asamblea. 15 días antes de la fecha de la celebración de la asamblea. Que esto va a ir acorde a la convocatoria. Claro. Es decir, en el momento que se hace la convocatoria se ponen en los informes para que previamente los vean y se discuta en la asamblea. Procedimiento, obligación. Entonces, si esto es así, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Y ahora yo te digo, a partir de lo que decíamos al principio, ¿será o no tendría que ser conocimiento del contador si estamos hablando de información financiera? Necesariamente, sí. ¿Ya estás de acuerdo conmigo? Sí. Es información financiera. O sea, ellos no van a realizar, el contador no va a realizar la asamblea, José. No, pero la información financiera, ¿quién la proporcionó? El contador. Entonces, debe de saberlo, ¿verdad? Por eso tiene que hacer su cierre. Pero no, estamos pensando, vamos a hacer el cierre, ¿por qué? Pues porque tenemos que presentar la declaración anual. Pero ¿y el informe? Y entonces aquí sí ya, entramos. Esto como preámbulo, porque entonces tenemos dos tipos de asambleas, José. Las ordinarias y las extraordinarias. Ordinarias y extraordinarias.
Y entonces, dentro de estas asambleas, agotamos rápido, de manera rápida, las disposiciones de las extraordinarias para enfocarnos a las ordinarias, ¿sí te parece? Sí, a lo mejor para que... Aquí me encanta cómo aplican la ley de Descartes. El 180 te dice son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el 182. O sea, te tienes que ir al... Y en el 182 son asambleas extraordinarias. Exacto. Entonces, pues para que la gente que nos ve, pues por lo menos tenga una idea de qué tratan en una asamblea extraordinaria y nos regresamos a las ordinarias porque, pues precisamente ahorita que estamos en vísperas ya de que fenezca el plazo para presentar la anual, pues lo correcto, lo ideal, lo recomendable es que primero se presente el acta de asamblea ordinaria para que se aprueben los resultados correspondientes al año 2021 y solo hasta que se hayan aprobado entonces presentamos la anual. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y bueno, van a ver la trascendencia, ¿verdad? De lo que se va o no a incorporar y a discutir justamente en esas asambleas. Primero, extraordinarias, entonces. Entonces el 182 son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. 1. Prórroga de la duración de la sociedad. 2. Disolución anticipada a la sociedad. 3. Aumento o reducción del capital social. 4. Cambio del objeto social. 5. Cambio de nacionalidad de la sociedad. 6. Transformación de la sociedad. 7. Fusión con otra sociedad. 8. Emisión de acciones privilegiadas. 9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. 10. Emisión de bonos. 11. Cualquier otra modificación al contrato social. Y 12. Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija en un quórum especial. Esto quiere decir entonces que las asambleas extraordinarias, estimados amigos, como pueden ustedes ver, son las que afectan directamente la estructura accionaria, ¿verdad? Del capital social. ¿Verdad? Y a lo mejor nada más como dato este tipo de actas Deben ser protocolizadas. Deben ser protocolizadas. Deben de ser protocolizadas, lo dice el 194. Así es. El 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, protocolizadas ante notario, pues. Para eso van a nombrar un escrutador que lo va a llevar y lo va a protocolizar, para darle la famosa fecha cierta que ahorita entramos a ese. Pero entonces, esas son las asambleas extraordinarias. Pero nos vamos a ocupar de estas asambleas que se requiere, pues que ya tenían que haber, por lo menos, la convocatoria, ¿no? Ah, ok. Yo pensé que iba a ser a los números de... No, por lo menos la convocatoria ya. Sí, en este momento, ¿no? Ya debería tener la convocatoria, tal vez aprobada. Oye, es que el contador todavía no termina el cierre. No, el cierre es en diciembre, ¿no? O sea, las operaciones terminaron en diciembre. Es de enero a diciembre. Fíjate que siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué hoy, 23, tendrían que estar haciendo el cierre cuando el cierre fue en diciembre? Pues... ¿Acaso será nada más para elaborar los papeles de trabajo? Vamos a preguntarle a nuestros amigos. Es por el tiempo, ¿no? Es por el tiempo, por los cálculos fiscales, por los efectos fiscales, ¿no? Tal vez. Bueno, eso supongo. Sí. Los efectos fiscales los tuve ya en diciembre. Eso. Entonces, todo lo demás, José, lo vamos a tratar en las asambleas ordinarias, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces nos dice, para las asambleas ordinarias, José, fíjate. 178. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y sus resoluciones serán cumplidas por el administrador, por consejo de administración. Ah, espérate. Entonces, lo que se resuelva ahí, en esas asambleas, siendo extraordinarias o ordinarias, tienen que ser cumplidas. Claro. Tienen que ser cumplidas. Ojo, deber ser cumplidas. Porque vamos a ver que si ponemos ahí una cosa, por ejemplo, que se atiendan de manera correcta y oportuna las disposiciones fiscales, José, y sucede que no se atienden, ándale. Ya tenemos responsables, ¿no? Claro. Y ya liberamos ¿a quién? ¿A los socios? No sé. ¿De qué? ¿De responsabilidades? Ojo, señores, desde corporativo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo vieron? Desde corporativo. Ya. ¡Fum! Vámonos. ¿Por qué? Porque lo pusimos en asamblea. Pero no lo hicieron porque aquí está que dice que deben de ser cumplidas. Listo. Y entonces, estas asambleas, José, se van a reunir, dice el 179, en el domicilio social. Claro, lo que decías. Y entonces, a ver, ¿y cuál es el domicilio social? Si se remiten a las actas constitutivas, José,
el domicilio social dice Ciudad de México, Ujú. Estado de México, Sí. Morelos, ¿no? Entidad federativa, vaya. Entidad federativa. ¿Y entonces el domicilio social es el mismo que el domicilio fiscal? No. No, ¿verdad? No. Y entonces el domicilio social, ¿qué quiere decir? Oye, entonces la asamblea la puedo celebrar en la colonia Iztaccíhuatl, en la colonia... Pues a lo mejor, ¿cómo vas a hacer la reunión a lo mejor ahí en el domicilio fiscal? A lo mejor porque no te vas a una salón privado de X hotel, de X restaurante. Estás dentro del domicilio social, ¿no? Estás dentro del domicilio social. Si no se celebra en el domicilio social, entonces sí sería nula. Aguas, sí, aguas, qué importante Es eso. decir, ¿sabes qué? Es de la Ciudad de México, pero voy a... A Y luego en Cancún. Morelos, en Cancún, ¿no? En Cancún, no. Oye, dice, hay algunos que No. dicen, vamos a Houston. No, pero espérate. Vámonos a Houston. No. Pero vamos a hacerlo por caso fortuito, fuerza mayor. Es que necesitamos relajarnos porque nos ha estresado mucho la producción, que se le cuatrapearon los programas anteriores, y entonces estoy muy estresado. Vamos a hacerlo en otra parte. Tuve un año muy estresado. Vamos a concentrarnos aquí. No, espérate, tiene que ser fuerza mayor. ¿Ok? Caso fortuito, fuerza mayor, como el caso de la pandemia. El caso de la pandemia. Fuerza mayor. Pandemia, fuerza mayor. Bueno, y entonces, 181, y esto sugeriría, José, creo que sugerimos mucho esto, no pierdan de vista el 181, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 181 te dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará además de asuntos incluidos en el orden de día los siguientes. Orden del día. Entonces quiere decir, en la convocatoria tengo que incluir la orden del día. Los puntos que vamos a tratar. Y entonces, 4 meses, José. Pero dices, bueno, si tengo abril todavía, ¿por qué tengo que hacerlo ahorita, hermano? José, ¿por qué me dices que lo haga ahorita? ¿Cuál sería el tema si tengo hasta el mes de abril? Bueno, si tienes hasta el mes de abril, nadie está diciendo que no, aquí lo dice, ¿verdad? Sería un absurdo que presentes la anual el siguiente jueves y hagas esta asamblea ordinaria en abril cuando ya presentaste la anual y si no estuviste de acuerdo. Señores, en la declaración anual se presentan estados financieros, José. Claro. Balance y resultados. Uh-huh. Y esos no fueron aprobados todavía por el Consejo de Administración, por la Asamblea Imagínate de qué Accionistas. barbaridad, ¿no? Por la Asamblea de Y Accionistas. se da, Armando, se da. Bueno, todo. Se da. En las pymes se da la mayoría, pero siempre lo decimos con mucho respeto y por eso lo estamos diciendo. ¿Cómo es esto que ya se presenta en la declaración anual en donde vienen esos resultados y todavía no se aprueban, José? Uh-huh. Y entonces dicen los accionistas, pero yo ni sabía. ¿Quién se va? Que se vaya el contador, que se vaya el administrador, que se vaya el consejo de administración, que se vayan todos porque yo no sabía. Porque derivado de esa información, señores, se detectaron ¿qué? Delitos. ¿No, José? Uh-huh. Y lo que decías. ¿Perdiste? Entonces, José, se tiene que reunir una vez al año y dentro de los 4 meses, ¿no? Pero estábamos diciendo, bueno, pues es recomendable que antes de que presente la declaración anual, pues se haya celebrado la asamblea de accionistas para que se aprueben esos resultados. Y para fortalecer esto, José, ¿por qué no les compartimos a nuestros amigos lo que señala el artículo 181 en su fracción primera? Claro, ciertamente el 181 dice la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, los siguientes. Primera, discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores al que se refiere el enunciado general del artículo 172, el que ya habías leído, Ajá. tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. Listo, entonces Ahí está. van a discutir esos informes. Y esos informes, decíamos, lo que contienen que es información financiera, Claro. estados financieros, resultados, la conducción de la sociedad, no sé. Y entonces, necesariamente eso lo van a poner en la orden del día. Uh-huh. Se tiene que plasmar en la orden del día, por supuesto que eso se tiene que discutir y se tiene que autorizar. Entonces, esta información financiera, José, me parece importante poder transmitirles a nuestros amigos el efecto que tiene en caso de no aprobarse, ¿no? Porque si no se aprueban y se está utilizando información financiera
incluso para la presentación de la declaración anual. Ujú. Pero existen algunos accionistas que probablemente no estén de acuerdo o no tengan la evidencia de esos resultados que se están plasmando en esas declaraciones, José. Podrían tener entonces consecuencias, que déjate de las consecuencias fiscales. En primer punto serían consecuencias en el ámbito empresarial, organizacional. ¿En qué sentido? Si no es aprobado por la asamblea de accionistas, entonces esos resultados no están autorizados. Claro. Y si no están autorizados, pues no los puedes estar presentando. No sé. Porque si los presentas, entonces caen en responsabilidades el Consejo de Administración, el administrador único e incluso, me atrevería a decir también, los comisarios. Claro. Porque no están cumpliendo con sus funciones. Y ya decíamos entonces, si no se da este informe y no se celebra esa asamblea, se puede remover a los integrantes del Consejo de Administración. De hecho, lo dice aquí en la fracción segunda. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios. Obviamente también determinar sus emolumentos. Sí, claro, si no están en los estatutos, ¿no? Si no están los estatutos. Entonces, esto nos lleva, estimados amigos, a el caso de que, ok, son asambleas, pero pues no las celebro, no quiero celebrarlas, o al final de cuentas somos una empresa familiar, José. Son una empresa familiar, ¿no? Y si son una empresa familiar, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no hay motivo para alarmarse, todos estamos de acuerdo y en cualquier momento. Es más, podemos celebrar la asamblea, fíjate, vamos a celebrar la asamblea en el mes de junio y le vamos a poner fecha de marzo. Esas son prácticas correctas. Esas serían prácticas correctas. Celebrarla en junio y ponerle fecha de marzo. Pues fíjate que desafortunadamente ese tipo de prácticas ha ocasionado, y yo creo que a ello obedece precisamente los temas de la fecha cierta. Hay un problema grave ahí, y fíjate, porque nos dice, para efectos de las convocatorias, José, que la convocatoria debe de hacerse a través de la Secretaría de Economía o en el periódico, de acuerdo a como lo tengan en sus estatutos, tiene que haber una convocatoria. ¿Y cómo vas a convocar en aquella fecha? Claro. Ya existe una discrepancia, ¿verdad? Pero ¿qué crees? La autoridad todavía no observa eso. En los procedimientos nada más dice, bueno, esa acta de asamblea ordinaria no es válida, ¿verdad? Es nula. ¿Por qué? Porque no tiene la fecha cierta, es decir, no está protocolizada. Pero si solicita la convocatoria, no, es que ¿sabes qué? Por estatutos, nosotros decidimos que no se requería de convocatoria, ¿cierto? Lo pueden poner en los estatutos, no se requería de convocatoria siempre y cuando estuviera integrado el 100% del capital social. Sí, porque de entrada el requisito para que se pueda celebrar una asamblea ordinaria es que por lo menos esté el 50%. Entonces ahí dice, y los estatutos pueden prever que no exista, ¿verdad? Que no exista. Que no siempre y cuando esté el 100%. Pero siempre y cuando esté el 100%. Claro. Y se lo verifica la autoridad. Entonces, por eso tienen muchos problemas, José, cuando quieren acreditar materialidad. A ver, pero materialidad con actas de asamblea. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya, señores. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Fíjate que precisamente me estaba recordando, porque fue el tema que comentábamos la vez pasada. Las aportaciones para futuros aumentos de capital entiendo yo que están dentro de las actas de asamblea ordinaria. A ver, ¿sabes? Las aportaciones para futuros aumentos de capital están dentro de las actas o más bien en una asamblea ordinaria. En una asamblea ordinaria. La cual, según la ley, dice que no es necesario que sea protocolizada. No es de que diga la ley que no sea protocolizada, sino dice que la que se protocoliza es la extraordinaria. Ajá, ahí sí es categórico. Pero Exacto. en ese caso, pues no me lo da como un requisito. No. Pero sí es recomendable, por el tema que comentábamos de la fecha cierta. Claro, por supuesto. Y además, fíjate, incluso en los propios aumentos de capital, podríamos ver y vinculamos el 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tratándose de sociedades de capital variable, no se requiere de asambleas. Para esos aumentos de esta protocolización, pues, no se requiere de la protocolización. Más que se registre en el libro de asambleas. Nada más. Oye, y al formar esto parte de la contabilidad, ¿cuánto tiempo, cuántos años estoy yo obligado a custodiarla?
Toda a la vida. resguardarla. Toda la vida. Toda la vida, fíjate. Toda la vida. Qué importante porque por ahí muchos No, igual dicen 5 años. Aguas, ¿no? No, por eso fueron las reformas del código. Aguas, sí, por es eso fueron las reformas del código. No, eso es de por vida. Por eso decíamos el grado de importancia y por eso desde el principio planteábamos si el contador tendría que saber o no. Porque a todas luces interviene el contador, José, y es una parte fundamental el contador en esto. Y entonces decíamos de que esta convocatoria, José, debe de contener la orden del día, ¿verdad? Debe de contener forzosamente la orden del día. Y se debe de poner, al momento de que se hace la convocatoria, se debe de poner a disposición, fíjate, a disposición de los accionistas. Pero aquí hay algo relevante, fíjate, el 186 dice, la convocatoria para las asambleas debe hacerse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y estar a disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración en las oficinas de la sociedad. Que eso es diferente del domicilio social. Así es. ¿Verdad? Ahí sí, las oficinas de la sociedad. Entonces, donde tengan pero dice oficinas de la sociedad, no dice domicilio fiscal. A lo mejor puede tener sucursales. Claro. Cualquiera sucursales o oficinas. Claro. No, y además, déjame decirte, ¿no? Pues, a veces las oficinas administrativas son las que funcionan como domicilio fiscal, Sí. ¿no? Pero no es en donde reside el Consejo de Administración, por así decirlo, ¿no? Que es probablemente en donde digas, bueno, pues ahí tenemos el domicilio social. Y entonces puedes celebrar la asamblea, decíamos, ¿verdad? En otra colonia, pero de la misma entidad federativa, que viene en el acta constitutiva, José. Y entonces en la convocatoria, listo. Va a celebrarse tal día, a tal hora, en tal domicilio, que es el domicilio social. Debe de ser el domicilio social. Y entonces debe de participar, cuando menos decías. En ordinaria 50%, en extraordinaria el 75%. 50%, entonces estamos basándonos en una asamblea ordinaria. Y si decíamos que estas asambleas ordinarias, no sé, van a tratar asuntos distintos En 182. del 182 en lo que se refiere a los temas de las asambleas extraordinarias, ¿qué le vamos a poner ahí? Aparte de esto de los informes, hay otros datos que le podemos poner ahí en la orden del día que sean necesarios. O sea, el listado de participantes, de asistentes, bueno, de presentes. Por lo que hace a la estructura, pero en la orden del día, en los temas que pudieran ser relevantes para efectos... Los acuerdos a los que se llegan. Son los acuerdos. Y de estos acuerdos derivan, por ejemplo, podemos poner ahí la necesidad a lo mejor de financiamientos. Sí, claro. Ya lo ponemos desde ahí. Financiamientos, señores. En el orden del día. En el orden del día, claro, por supuesto, en los asuntos a tratar. Claro. ¿Por qué lo de los financiamientos, José? No se supone, bueno, sí se supone, porque de hecho así es. Si contamina fracción tercera decías hace un rato, ¿no? Si ya desde la asamblea le estás poniendo que se requieren financiamientos, ¿para qué? Pues para enfrentar las consecuencias de la crisis económica motivado por la pandemia. Para continuar con la operación. Para continuar con la operación. Claro. Y esos financiamientos pueden ser internos o externos. Así es. ¿No? Y entonces tendrán que recurrir, el Consejo de Administración tendrá que realizar lo necesario para ¿qué? Para obtener esos financiamientos y entonces inyectarle capital de trabajo a la empresa para poder continuar operando. Y no vaya a llegar el SAT. ¿Qué me da esto? Y te diga presunción de eso es lo que bueno. ¿Qué me da eso? Sí. Materialidad. Claro. Un documento comprobatorio. Porque eso se fortalece ¿con qué? Pues con los contratos. Ahora fíjate que aquí hay algo interesante. Este tipo de actas, aun cuando son ordinarias y que la ley no señala puntualmente que tengan que ser protocolizadas, decías tú que se recomienda que sea protocolizada por el tema de la fecha cierta. Correcto. Para ir cerrando el programa, Armando, este rollo de la fecha cierta, ¿qué se entiende por ello? La fecha cierta es un elemento que se utiliza y de hecho ha existido ya de mucho tiempo en términos procesales. ¿Por qué? Porque de ese acuerdo de voluntades lo celebran dos personas, ¿sale? Y no son requisitos de existencia ni de validez de los contratos, de algunos, salvo lo de la compraventa y la donación. Traslado de dominio, ¿no? El traslado de dominio. Y entonces sucede que lo celebramos tú y yo el acuerdo de voluntades, pero solo tú y yo. Y por eso siempre dice la autoridad fiscal, es que es privado porque nada más es entre ellos. La fecha cierta es para que todos los terceros sepan que efectivamente
se llevó a cabo por ti y por mí la celebración de ese acuerdo de voluntades, con todos los efectos que puede tener. Esa es la fecha cierta para que lo sepan los terceros. Fíjate que aquí ese tema a mí me suena muy interesante porque efectivamente esto fue pues como resultado de varios precedentes y la interpretación de la Corte, la cual emitió una jurisprudencia en diciembre de 2019. Pero pues yo no encuentro algún artículo o alguna ley en donde me haga mención de la fecha cierta. Y si yo me voy acá al sótano, a Colombia, hay un código procesal civil que hay un artículo que dice fecha cierta. Y lo que dice allí es lo que dice la jurisprudencia. Entonces no estamos cayendo en un estado de inseguridad jurídica en nuestro país porque aquí se juzgó a la par de legislar, es decir, de crear derecho que no está en una ley. Estamos hablando ya de un sistema jurídico que parece ser que no es el nuestro, el mexicano, Armando. Podría darse el caso, acuérdate que el derecho interno, o el derecho local, a veces, bueno, incorpora mucho del ámbito internacional o de otros sistemas jurídicos. Sí. Y efectivamente se toma lo que les pueda servir. Pero esto obedece también a las malas prácticas, José. Hay que decirlo con todas sus letras. Las simulaciones, sí, por supuesto, de los actos jurídicos que nada tienen que ver con la realidad de las cosas, o que en el momento que realizaban la autoridad empezaban a armar sus contratos y todo esto. ¿Estás tú de acuerdo que derivado de eso, conductas, entonces lo correcto sería modificar las leyes, no necesariamente eso es lo que yo he expresado, eso es lo que yo he expresado todo el tiempo. Porque insisto, oye, yo estoy en un estado de inseguridad jurídica y se está violando el 14 y 16. Bueno, ya no estás en inseguridad jurídica porque ya existe la jurisprudencia que es obligatoria. A lo que voy es de que ¿cuál fue el fundamento? En la ley, esas malas prácticas. Esas malas prácticas, justamente. Y eso fue la exposición de motivos de la Corte. Ahí está las malas prácticas por parte de los contribuyentes al pretender engañar a los terceros, que en este caso pues eran las autoridades. Tenemos en la materia civil otros tipos de efectos que derivan justamente de este tipo de conductas que tienen que ver con la simulación de actos jurídicos, ¿no? 2180 a 2184, que tenemos ahí las simulaciones, que es para dañar a terceros, ¿no? Claro. Cuando le damos apariencia de un acto jurídico distinto al que realmente sucedió. Pero ya se tenían las acciones, José, en materia civil, se tienen las acciones. Pero en tratándose de la materia fiscal no las tenía la autoridad, pero sí nos engañaron porque sí estaban. En el momento en el que se dio este tema de la fecha cierta, la autoridad, y es más, nació el 69B, en lugar de ir por operaciones inexistentes, fue por simulación. Sí, claro. En 2013, 2012, José. O sea, sí lo tenía ya la autoridad. Pero tienes toda la razón. Y esto también lo he opinado en el mismo sentido de que no tanto que estemos en inseguridad jurídica, porque ya teníamos esas acciones que te comento, ¿no? Pero sí desde el punto de vista en el que, bueno, pues reforma, modifica, adiciona como requisitos de forma en esos actos jurídicos, claro, la necesidad de protocolizarlo como lo tienes en la compraventa. Claro. Hazlo y ya se acaba. Pero tienen que reformar el civil. Sí, ciertamente, Armando. Pues fíjate que de aquí resultan algunos temas todavía más interesantes que pues ahora por el tiempo pues ya no nos da. Espero que podamos armar. A mí me viene a la mente, pero todo con el tema de las actas de asamblea, pues una figura que ahorita pues nadie le ha mencionado mucho, que digamos que es el tema del beneficiario controlador. Eso es por un lado. Por el otro, pues a hablar de ese tema precisamente de la interpretación de la ley a través del derecho federal común, porque efectivamente si bien es cierto que el tema de la fecha cierta también tiene su razón de ser en el derecho federal común, en la parte que corresponde a los tratados y a los contratos y convenios, pero si nos vamos de lleno a esa parte, por ningún lado hace mención de que se tenga que cumplir con este requisito como si es en el traslado de dominio, cierta formalidad me refiero, como el tema de ser registrado ante un registro público de la propiedad, etc. El tema que fue derivado de los actos de simulación de ciertos personajes, ok, a lo mejor puede ser dentro de la exposición de motivos, pero hay precedentes judiciales que me dicen que la exposición de motivos no necesariamente tendría que estar
en la ley para que esta sea respetada. Entonces, por eso yo insisto en que parece ser que estamos, aun cuando tú digas, y lo respeto y no lo estoy poniendo en duda, aun cuando efectivamente esto fue por derivado de ciertos actos, pues yo no veo una ley que me diga que tenga que cumplir fecha cierta para todos los actos jurídicos que llevamos a cabo. No hay. El tema del mutuo, No hay. el tema de las aportaciones para futuros aumentos de capital, que la ley no lo dice, y entonces a través de una jurisprudencia me dice, para que sea válido, para cuestiones fiscales, requisito, fecha cierta. Entonces, a eso me refiero. Vamos a ponerlo de manera clara, amigos, José. No existe en la ley específica. Claro. No está ese requisito ni de existencia ni de validez. Para mutuo, mandato, comodato, no está. No está, ¿sale? No obstante, en una controversia la van a requerir. Sí, eso es un hecho por la jurisprudencia. Porque van a aplicar la jurisprudencia. Pero, y también esto es real, en tribunales colegiados no la aplican así tajantemente como en el tribunal fiscal. Okay. No es así. ¿Qué sucede en los colegiados? Tiene que adminicularse con todas las demás documentales como lo que hemos platicado. Okay. Y entonces, ¿pueden librarla en colegiados sin esa fecha cierta? Sí. Muy buen dato. Expresión justamente de magistrados. Muy buen dato, porque entonces las personas que nos ven, ahí ven una luz en el camino. Hay una luz en el camino, sí hay una luz en el camino, no es tajante, ¿por qué? Porque no lo dice la ley específica, y así teníamos muchos precedentes jurisdiccionales que nos sacaban de esos problemas de la fecha cierta que decía la autoridad, pero por eso es la adminiculación de todo, pero no nada más basados en el tema de la falta de ese requisito en la ley específica. Y entonces eso es relevante. Y cierto, podemos armar un programa específico para este tipo de requisitos de la fecha cierta. Y fíjate que vamos a platicarles en próximos programas también, amigos, pues la verdad es de que a mí me gusta mucho el tema corporativo y el tema de los medios de defensa, y quizás a lo mejor valdría la pena, porque a partir de la interpretación pues se dan esos efectos, José, y podríamos llegar a temas de medios de defensa en donde, bueno, pues necesariamente haces valer esas interpretaciones, los precedentes en las que lo soportan, los artículos, las disposiciones, ¿no? En las que soportas justamente esa opinión que te puede sacar adelante o no en un procedimiento jurisdiccional. Fíjate que además de eso que comentas y que es muy interesante, valdría la pena hacer una exploración incluso haciendo uso del derecho comparado para que los otros sistemas jurídicos. Si bien es cierto que hay una jurisprudencia, también la ley de amparo te dice que esta jurisprudencia la podemos interrumpir. Claro. Entonces, haciendo un buen estudio, un buen análisis. La pueden interrumpir los. No, sí, claro, pero dar más argumentos para que digan, oigan, no tribunales. No estén creando derechos sobre. Pero no la van a interrumpir. Pero no la van a interrumpir porque ya encontraron ahí en donde existe justamente un tema que pueden obligar al contribuyente, así como fue lo de las restricciones que tienen ahorita. Dice, ya encontré el pan, eso, ahí, ya encontré el pan aquí en esto, ya lo encontré, sí, ¿por qué? Por la situación en donde tengo que ser honesto también. Mira, por un tema de fecha cierta tal vez se les caía mucha recaudación a la autoridad, y es real, se les caía mucho, pero eran actos simulados. Pero fíjate que aquí es lo que a mí me preocupa, Armando, porque si bien es cierto que a raíz del 2014 con el tema de la simulación de actos jurídicos 69B, porque es eso, la pregunta es, ¿y qué se hace? ¿La autoridad está haciendo algo para inhibir ese tipo de situaciones? Porque podemos corregir las leyes, parches, etc., y al final no se hace nada. Ese sí es un problema que entonces valdría la pena discutirlo. Si no es que decir estamos jodidos en este país. En otro, no estamos tan jodidos. Bueno, estamos jodidos porque votaron por la 4T. Eso. Entonces ahora que venga el referéndum, bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero lo discutiremos en otro programa. Armando, para mí ha sido un gustazo haber estado nuevamente aquí contigo en este foro. Siempre. Y pues gracias a las personas que nos ven por estos medios. Like. Suscríbanse. Por favor, ahí estamos a sus órdenes. Nos saludamos en el siguiente programa. Capacitadora CADE, a sus órdenes. YouTube, Face, Dios. Bye. Bye.